Hola chicos, bienvenidos a otro video más del módulo de hematología y bueno, vamos a empezar a hablar de un tema bastante interesante que es sobre las anemias. Y el enfoque de este video va a ser una clasificación general de las anemias y vamos a pasar directamente a estudiar las anemias microcíticas exclusivamente. Es decir, vamos a cubrir las anemias microcíticas, anemia por déficit de hierro, anemia de las enfermedades crónicas, talasemia en sus formas principales y la anemia sideroblástica. Yo, los que tuvieron acceso a mis videos anteriores, pues ya escucharon que yo les había hecho referencia de la importancia de uno de los parámetros que encontramos en el hemograma. Y ese parámetro es el volumen corpuscular medio. Aquí en inglés se utilizan las siglas MCV, Median Corpuscular Volume, es lo mismo que BCM. ¿Y qué era el BCM? Bueno, el BCM era el tamaño, el volumen de un glóbulo rojo, de un eritrocito. ¿Qué tamaño es? Si están chiquitos, si tienen el tamaño normal o si están grandes. ¿Y por qué yo les decía en aquel video que era extremadamente importante que nosotros le prestáramos atención al BCM? Y es que a la hora de la verdad es una de las maneras más fidedignas para nosotros poder clínicamente clasificar las anemias y créanme que eso nos va a ayudar bastante a la hora de nosotros poder reducir nuestros diagnósticos diferenciales. Porque si ustedes se fijan aquí, anemias tenemos de muchas formas, inclusive anemias que se pueden presentar en más de una forma. Por ejemplo, anemia por déficit de hierro en fases tempranas pudiera aparecer como normocítica. La anemia sideroblástica, por igual, la anemia de las enfermedades crónicas puede aparecer normocítica también. O sea que pudiera haber cierto grado de variabilidad y es importante que nosotros intentemos de reducir nuestros diagnósticos diferenciales. Y el BCM, a pesar de no ser tal vez la manera absoluta, es una de las maneras más cómodas que vamos a encontrar. Y evidentemente el BCM está medido en femtolitros y lo que tenemos es que lo normal del volumen debería ser entre 80 y 100 femtolitros. Ahora, si estamos menos de 80, es microcítica, que son las anemias que vamos a estar viendo hoy. Si está entre, ¿verdad?, 80 y 100, es normocítica. Y si está más de 100, ¿verdad?, más de 100 femtolitros, sería macrocítica. Cuando hablamos de las microcíticas, como podemos ver aquí, tenemos déficit de hierro, anemia de las enfermedades crónicas, la talasemia, la anemia sideroblástica y la intoxicación por plomo, que es un tipo de anemia sideroblástica adquirida. Cuando vamos ya a normocítica, tenemos que empezar a buscar condiciones que inclusive pueden ir a ser tumorales, neoplásicas. Podemos tener aquí ya defectos enzimáticos que llevan a anemias hemolíticas, como la esferocitosis hereditaria, el déficit de glucosa 6-fosfato dehidrogenasa, el déficit de piruvato quinasa, la anemia falciforme, o defectos que pudieran destruir a los glóbulos rojos, como pudiera ser enfermedades autoinmunes, o por ejemplo con válvulas prostéticas en el corazón que son muy fuertes y pueden mecánicamente romper los glóbulos rojos, como en la anemia hemolítica microangiopática. Pero también recuérdense que en las fases tempranas, la anemia por déficit de hierro, que es la anemia más común de todas, y la anemia de las enfermedades crónicas, por igual puede aparecer como normocítica. Por eso la pueden ver aquí y acá. En cuanto a las anemias macrocíticas, las principales que nosotros conocemos son las megaloblásticas. Las megaloblásticas son usualmente por un déficit de complejo B, especialmente de ácido fólico folato, vitamina B9 y la cianocobalamina en la forma de la vitamina B12. Pero también pueden haber otros tipos de anemias macrocíticas, pacientes con hepatopatías crónicas y utilización severa de alcohol. En la clase de hoy, bueno, pues el enfoque, ¿cuál va a ser?
el enfoque va a ser irnos por las microcíticas. Y el ejercicio, bueno, pues de una manera será a entender o aprender los mecanismos que nos llevan a esas diferentes formas de anemia. Pues bien, vamos a empezar con las anemias microcíticas. Y las anemias microcíticas solo tienes que aprenderte 4 nombres. Esto es muy chulo, porque una vez el paciente llega y tienes un hemograma y el hemograma te demuestra que hay un conteo disminuido de hemoglobina y de hematócrito y tienes un BCM por debajo de 80, tienes una anemia microcítica. Parte del diagnóstico ya está hecho. Ahora tienes que buscar cuál de las 4 es. Evidentemente la historia clínica te va a ayudar porque estas enfermedades tienen ciertas asociaciones. Por ejemplo, el déficit de hierro se puede asociar a hemorragias, la anemia crónica, las enfermedades crónicas se puede asociar a tuberculosis, artritis reumatoidea. Las talasemias tienden a ser o son enfermedades hereditarias, por lo tanto la edad y de dónde viene el paciente más común en ciertas poblaciones también. Y también la anemia sideroblástica puede estar asociada a lo que es el alcoholismo severo. O sea que cada una de ellas puede tener ciertas características que junto con ese aspecto de un BCM disminuido, la historia clínica nos puede ayudar a orientarnos. Todas las anemias microcíticas tienen un defecto en la síntesis de la hemoglobina. Y recuerden que la hemoglobina es aquella proteína que se puede saturar de oxígeno y llevar el oxígeno al resto de los tejidos para ser utilizado para la formación de energía, entre otras cosas. La hemoglobina se forma a partir de la unión del grupo hemo a la cadena de globina. Y ustedes ya durante la semana debieron haber visto cómo se sintetiza el grupo M. De hecho, se le da mucha atención a esto porque el grupo M es básicamente una de las piezas más importantes. No es diciendo que las cadenas de globina no lo sean, porque vamos a ver que en alguna de las enfermedades aquí el déficit está no en la formación del grupo M, de hecho está en la formación de las cadenas de globina. Todas las anemias microcíticas tienen algún tipo de defecto en la síntesis de hemoglobina, ya sea con el hemo o ya sea con la cadena de globina. Los defectos de la síntesis del hemo, el grupo M, es decir, del hierro y la protoporfirina, que son los ingredientes para formar el grupo M, hierro y protoporfirina, ingredientes para formar el grupo hemo. Debemos incluir el déficit de hierro, la anemia ferropénica, la anemia de las enfermedades crónicas y la anemia sideroblástica se caracterizan porque hay un problema para formar el grupo hemo, ya sea que no hay hierro, como en la anemia ferropénica, ya sea que no me dejan usar el hierro, como en la anemia de las enfermedades crónicas, o ya sea que no me dejan sintetizarlo por la falta de una enzima o un cofactor, no me dejan formar el grupo hemo. Pero la talasemia no tiene nada que ver con el grupo hemo y es una anemia microcítica. Las talasemias, no importa que sean alfa talasemias o beta talasemia, su problema va a ser esa alfa y esa beta. ¿De dónde es que viene? De las cadenas de globina. Recuérdense que la hemoglobina principal que nosotros vamos a tener, la hemoglobina principal, vamos a ver si aquí ponemos una pizarra, ¿verdad? La hemoglobina principal que nosotros vamos a tener es la hemoglobina A, ¿verdad que sí? La hemoglobina A. Y esa hemoglobina A está formada por, vamos a ver aquí, por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Excelente, dos cadenas alfa, vamos a ponerlo de otra forma, vamos a ponerlo aquí, dos alfa y dos beta. Así se forma la hemoglobina A. 98% de nuestra hemoglobina de un adulto es hemoglobina A. La minoría que queda, ese 2% que queda, es la hemoglobina A2, ¿verdad? Y esa hemoglobina A2, a pesar de que es solo una minoría, va a estar formada la estructura por
dos cadenas alfa también. Vamos a borrarlo aquí. Bien. Dos cadenas alfa, dos alfa y dos delta. Dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Y la que queda va a ser formada, ¿verdad? La hemoglobina fetal. La hemoglobina fetal está formada, ¿verdad? Por dos cadenas alfa. Vamos a ponerla aquí mismo. Dos cadenas alfa y dos gamma. ¿Ok? Por lo tanto, cuando estamos hablando de talasemia, podemos tener dos problemas. ¿Cuáles son los problemas? O que no tenemos cadenas alfa, ¿verdad? No tenemos cadenas alfa. O el problema sería que no tenemos cadenas beta. Y como ustedes se podrán imaginar, cualquiera de los dos que sea el caso, significa que nuestra hemoglobina principal va a carecer de las estructuras para poder ser formadas. Aquí el problema no está en el hierro per se, no está en el grupo M, está en lo que es las cadenas de globinas. Por lo tanto, vamos a poner aquí el pointer, por lo tanto, todas las anemias microcíticas van a tener un problema con la síntesis de hemoglobina, pero no todas van a ser con el grupo M. Algunas van a tener, como las talasemias, problemas con las cadenas de globina. Es decir, con las alfa o con las beta. Algo que tal vez se ignora es que se habla mucho de cómo se forma el grupo hemo y solo se dice, bueno, el hierro llegó, pero quería hablarles un poquito del metabolismo del hierro, no para cansarlo, sino porque les vamos a dar un poco de utilidad ahora. Los tipos de hierro incluyen dos formas. El hierro reducido, que es el hierro ferroso que encontramos en las carnes, y el hierro oxidado, que es el hierro no férrico, que se encuentra, el hierro férrico que se encuentra en las plantas. El hierro funcional está presente en la hemoglobina, en las enzimas, en la mioglobina, y la cantidad de hierro funcional en hombres y mujeres varía poco. Los hombres tienen unos 2.500 miligramos y las mujeres unos 2.000 miligramos. Sin embargo, el hierro funcional, el que no está corriendo por la sangre, el que está depositado usualmente en los macrófagos de la médula ósea, esos usualmente se almacenan en forma de ferritina o hemosiderina, dependiendo del lugar. Y aquí sí hay un gran cambio, porque el hierro almacenado en los hombres tiende a ser un poquito mayor que el de las mujeres, 2.000 miligramos para los hombres, 400 miligramos para las chicas, y esto se debe en gran manera a que las mujeres en edad reproductiva tienen mensualmente que tener una hemorragia de 20 a 80 mililitros aproximadamente en la forma de la menstruación. Por lo tanto, todas las mujeres van a tener, y eso va a impactar, porque al final, a la hora de contar las reservas totales entre el hierro funcional y el almacenado, los hombres podemos llegar a tener 3.500 miligramos, mientras las mujeres solamente 2.400 se ven al sangrado menstrual. Por eso, las mujeres son más propensas a desarrollar anemias por déficit de hierro, porque de por sí ya manejan menos depósitos de hierro y menos cantidad de hierro funcional. El ácido gástrico libera el hierro elemental del grupo, el elemental del hemo, del tipo ferroso y de los productos no hemo, como el hierro reoxidado y el hierro reducido. Es decir, no importa cuál sea, si es carne, o si es una ensalada, si es hierro reducido o hierro oxidado el que estás ingiriendo, el ácido gástrico va a ayudar en el proceso de digestión, porque va a ayudar a liberar el hierro de las estructuras
de ambas formas de hierro ingerido. Y esto explica en gran manera por qué la falta de ácido clorhídrico, el único ácido fuerte del cuerpo, conocido como aclorhidria, típico en malignidades estomacales, disminuye la disponibilidad de hierro para la absorción. ¡Wow! Incluso puede decir que pacientes que abusen de antiácidos, que no necesitan prescripción médica, un Pepto-Bismol, derivados de magnesio, antiácidos, pudieran llevar anemia por déficit de hierro también. ¡Wow! Solamente conectando la idea de la clorhidria y este proceso de absorción. El hierro de las plantas se encuentra en forma, ¿verdad?, férrica, como habíamos hablado, o no M. Y déjenme decirle un secreto, este no puede ser absorbido directamente en el intestino. El hierro solo se absorbe en el duodeno. ¿Dónde se absorbe? En el duodeno solamente, no en el yeyuno, no en el ilion, no en el colon, no en ningún otro lado, en el duodeno. Y ese hierro que te alimentaste, que vino en una forma férrica, no puede ser absorbido. El hierro férrico tiene que ser convertido por el citocromo B de la mucosa duodenal en hierro reducido para poder ser absorbido. Hay que disfrazarlo. Y una vez esté transformado en esta forma ferrosa, va a poder ser absorbido por el transportador de metal divalente 1 o DMT1 en la mucosa del duodeno. No pueden ser absorbidos de forma normal, la forma férrica. Deben ser llevados a forma ferrosa. El hierro de la carne ya se encuentra en forma ferrosa, por lo tanto puede ser absorbido directamente sin pasar por ningún proceso extraño de tener que disfrazarlo. La forma ferrosa del hierro no va a tener esas dificultades y todo el hierro absorbido se va a almacenar en forma de ferritina. Ese es el nombre del hierro cuando está almacenado. El hierro absorbido se almacena en forma de ferritina o ingresa al puerto de ferroportina 1 y es convertido inmediatamente por la ceruloplasmina o la efaestina, que son enzimas ferrosas. La ceruloplasmina también puede actuar sobre el metabolismo del cobre, igual la efaestina, y básicamente lo que ella hace es que van a permitir que el hierro pueda ser unido a la transferrina en la sangre. Una función muy importante, chicos, porque básicamente la ceruloplasmina y la efaestina, una vez el hierro está absorbido en el duodeno, una vez absorbido en el duodeno, la ceruloplasmina y la efaestina es la que median la relación entre ese hierro en el enterocito y la transferrina. Pero eso no significa que sean la ceruloplasmina y la efaestina las principales en la regulación de la absorción y movimiento del hierro desde el enterocito a los lugares de desarrollo eritroide. Excelente, la ceruloplasmina y la efaestina lo presentan. Mira, esta es la transferrina. Ya ahí tienes el hierro y la transferrina. Pero la palabra clave aquí va a ser una hormona que se llama hepcidina. Sí, hepcidina, nombre raro. No todo el hierro que comas se va a absorber. De hecho, ustedes ya saben que el hierro, de hecho, es difícil de absorber. Hay un umbral, un límite. Recuérdense que la absorción exagerada de hierro, tener exceso de hierro en sangre, produce una enfermedad que se llama hemocromatosis y es una condición muy peligrosa, que puede llevar a la muerte de los pacientes, como ocurre en pacientes con algunas formas de anemia sideroblástica. Por lo tanto, debe haber un sistema interno que regule
cuándo debemos absorber hierro. Y eso va a depender en gran manera, no solamente de lo que tú ingieras, sino de los depósitos que ya tengas de hierro. Si tienes una buena cantidad de depósitos de hierro, no se va a permitir la absorción del mismo. No lo necesito. Déjalo que se quede ahí. Pero cuando se necesita, ¿verdad? O no se necesita, esa decisión no la toman la ceruloplasmina y la efsidina que vimos anteriormente, la efestina, perdón. La toma la epsidina. La epsidina es una hormona maestra en este proceso de regulación. Ella determina si el hierro se absorbe, es decir, que el enterocito sí pase la transferrina o no se absorba. Ella es la que decide, ok, pégate la transferrina y vete por la sangre. Recuerda que la transferrina es como el Uber que lleva el hierro a los lugares de formación de células rojas a través de la sangre. Pero quien decide realmente si ese hierro se va a ir ahí es la epsilina. Y quien decide si no se va a ir y se va a quedar en el intestino también es la epsilina. También decide si los macrófagos que tienen el hierro guardado en la médula ósea van a liberarlo o no. Vean eso, controla el sistema reticular. Recuerden que esa ferritina se queda en los macrófagos esplénicos y en los macrófagos de la médula ósea. Aquí está. Y quien decide, dejen que el hierro salga. De ahí también es la epsilina. Y ustedes dirán, ¿por qué yo le estoy complicando la existencia? Y es porque esta hormona tiene un problema que explica uno de los tipos de anemia que vamos a estar viendo en breve. La más común de todas las anemias es la anemia ferropénica, de todas, no solo la microcítica, de todas en general, y se debe como el nombre sugiere, cuando hay una pérdida de hierro que excede la ingesta, y si bien es cierto puede ocurrir por carencia dietética insuficiente de hierro, pero también puede producirse por una pérdida de sangre. El 12% de la población del mundo se ha afectado, eso es muchísimo, y he visto con más frecuencia en jóvenes femeninas, adolescentes y en edad fértil, usualmente por la menstruación o por los sangrados postpartos. Entre los factores de riesgo está el embarazo, y tú pensarías tal vez que el embarazo está ahí por el riesgo de sangrados. Y no, el embarazo está ahí, chicas, porque recuérdense que durante el embarazo el bebé va a demandar el doble de hierro para la madre, no solamente para la sangre de mamá, sino también para la sangre que le está formando. Por eso, una de las complicaciones más frecuentes del embarazo, especialmente si el embarazo es múltiple, es la anemia por déficit de hierro. La menorragia, es decir, sangrados abundantes, no tiene que ser que sea irregular, no tiene que ser que sangres 2 o 3 veces al mes, sino que puedes, oigan esto, puedes sangrar una vez al mes, pero si es mucho en volumen, eso es menorragia también. El sangrado oculto que puede aparecer en pérdidas gastrointestinales, el cáncer de colon es conocido por producir este tipo de hemorragia. Parásitos gastrointestinales como la uncinaria, que forma parte de los anquilostomas, y también enfermedades celíacas, que es la enfermedad de la mala absorción intestinal. La deficiencia de hierro causa una disminución en la síntesis del grupo hemo. ¿Se necesitaba hierro para formar el grupo hemo? Sí, claro. La ferroquelatasa pegaba el hierro al final. Sin hierro no hay. Sin hierro no hay el grupo hemo. Y sin grupo hemo no hay hemoglobina. Sin hemoglobina no hay cómo llevar el oxígeno a las células. No importa que los pulmones tengan ese intercambio de gases normal. Si no hay hemoglobina, se cayó el sistema entero. La disminución de hierro en el cuerpo puede deberse al sangrado, a la deficiencia dietética, a la mala absorción y a cirugías gastrointestinales. Vimos que no solamente el duodeno es el lugar de absorción, cualquier cirugía que afecte el duodeno puede afectar la absorción, pero también el ácido gástrico. Pacientes, ¿verdad?, que tengan una disminución del ácido gástrico, puede haber un procedimiento quirúrgico que le lleven gran parte del estómago, que pudiera también asociarse a esto. Síntomas: la fatiga, debilidad, son típicos síndrome anémico, ¿verdad? Palidez. Pero hay algunas características de la anemia ferropénica que llaman siempre la atención, y una de ellas es la pica.
La pica es común en el embarazo también. Básicamente la pica es la necesidad de alimentarse de elementos no comestibles, o sea, de sustancias que no son nutritivas, comer hielo, metal, cabello, pintura, cosas que realmente no son apetitosas, a la persona le da por querer comérsela. Eso es típico, no me pregunten por qué, pero eso es típico en las anemias por déficit de hierro y en el embarazo también. La glositis también está asociada a inflamación de las papilas de la lengua, también se ha asociado a la enfermedad de Plummer-Vinson, que tiene que ver con anemias, déficit de hierro crónica, la formación de redes esofágicas que pueden producir disfagias orofaringeas a sólidos. También uñas quebradizas, las uñas se van a empezar, hay que chequear las uñas de los pacientes con anemia, se van a romper con facilidad y van a tener algo que se llama coloniquia. La coloniquia le llaman uñas en cuchara. Y no sé si se fijan, esta forma tan rara que tiene las uñas de este paciente como hundidas, ¿verdad que sí? Esto también, esta coiloniquia, puede aparecer en las anemias por déficit de hierro también. ¿Y qué pretendes encontrar? Bueno, ¿cómo va a estar el hierro en la sangre? Bajito. ¿Cómo están tus depósitos de hierro, es decir, la ferritina? Bajita. Ni tienes depósitos, ni tienes en la sangre. Ni tienes guardado, ni tienes en la alcancía, ni tienes en el bolsillo. No tienes hierro. ¿Y cómo van a estar la transferrina? Y la capacidad de unión del hierro va a estar alta. ¿Por qué? Porque ninguno de esos Uber van a estar ocupados por ningún hierro. No hay hierro. Están todos vacíos. Están todos disponibles. Hierro, ¿dónde estás? En el hemograma, glóbulos rojos disminuidos, hemoglobina hematócrito disminuido, disminución del reticulocito también. ¿Por qué? Porque no hay hierro. De hecho, las células se tienen que poner más pequeñas de tan poco hierro que hay. Ya no pueden tener su tamaño normal. Tienen que hacer más divisiones celulares para disminuirle el tamaño, por eso la microcitosis. El BCM va a estar disminuido. Tratamiento, suplemento de hierro. Dale hierro. No es que ahora que ustedes van a venir que a todos los pacientes que tengan anemia le van a dar hierro. Hay que saber por qué. Pero si es una ferropénica, si ustedes hicieron su análisis, es anemia, tiene el BCM disminuido, la ferritina disminuida, el hierro sérico disminuido y la transferrina elevada. Si tiene los otros síntomas que... Excelente. Ahí lo tienes. Anemia de las enfermedades crónicas. Una enfermedad un poco extraña, a pesar de que dice que es bastante común. El hierro se almacena en los macrófagos o se une con ferritina. La hepcidina es un reactivo de fase aguda que aumenta el estado de inflamación. Si hay un proceso inflamatorio, la hepcidina aumenta. Y la hepcidina se pone un poco molestosa en esta enfermedad, ya que la inflamación provoca la liberación de la misma y la hepcidina aumenta en este proceso inflamatorio, se une a la ferroportina en la mucosa intestinal y va a provocar su internalización y su degradación y va a decir no se va a absorber ningún hierro en la dieta, ni tampoco el hierro que tienen los macrófagos lo vamos a liberar. Tú tienes hierro guardado, la ferritina está normal, el hierro está ahí, pero yo voy a decir que nadie lo puede usar. Voy a guardarlo en una caja fuerte y voy a coger la llave de la caja fuerte, si es que ya tienen llave, y la voy a tirar a la basura. Tienes hierro, pero no puedes usarlo. ¿Qué enfermedad, eh? Y evidentemente, si no puedes utilizar el hierro, aunque lo tengas ahí, no puedes formar tu grupo M. Es la anemia más común en pacientes hospitalizados y la segunda anemia más común después de la anemia ferropénica. Ocurre aproximadamente en el 10% de los hombres y mujeres ya envejecientes, 65 a 85 años de edad, y en el 20% ya en pacientes mucho mayores a 85 años de edad. Entre las causas más comunes, enfermedades que produzcan inflamación crónica, como la artritis reumatoide, la tuberculosis o la enfermedad inflamatoria intestinal en la forma de la enfermedad de Crohn, el alcoholismo severo, es la anemia más común del alcoholismo severo, no es la sideroblástica, y es la anemia más común en los pacientes que tienen malignidad o neoplasias malignas. Los síntomas de anemia son los mismos, no hay nada aquí que los caracterice en términos de las otras debilidad general, fatiga, dolor de cabeza, disnea, palidez y taquicardia. En algunos casos, la anemia de las enfermedades crónicas puede presentarse con normocítica,
De hecho, es más probable que se presente como microcítica en el contexto de una afección inflamatoria crónica como la artritis reumatoidea o la enfermedad de Crohn. Recuérdense que aquí la ferritina, que es el depósito, la ferritina es el depósito, va a estar de hecho elevada, va a haber mucha ferritina, pero el hierro en sangre va a estar disminuido porque la hepcidina le ha dado, porque la transferrina no pueda moverlo de ahí. El hierro se queda ahí. Por lo tanto, la ferritina está elevada, pero el hierro sérico va a estar disminuido, por igual la transferrina y la TIBC también. La TIBC es la tasa de fijación del hierro. Ok, tengo hierro almacenado, pero no puedo usarlo. Enfermedad un poco extraña. Tratamiento de la patología de base, quién es que está produciendo el problema, vamos a tratarlo y en algunos casos pudieras considerar ayudarte con la eritropoyetina para estimular la, valga la redundancia, la eritropoyesis. La talasemia es una enfermedad muy diferente a las otras dos porque es una enfermedad genética y está causada no por una afectación en el grupo hemo, sino en las cadenas de globina. Estos son autosómicos recesivos y puede venir de dos formas, alfa-talasemia o beta-talasemia, respectivamente, dependiendo cuál es la cadena de globina que va a estar afectada. La alfa-talasemia es común en los asiáticos del sudeste, personas que viven en el oeste africano y la población de raza negra. Bien, la beta-talasemia es más común en personas de raza negra y descendencia griega e italianos. La disminución de la síntesis de la cadena alfa-globina es básicamente la fisiopatología de la alfa-talasemia y puede venir de varias formas, o te falta completamente o te falta parcialmente. Y la formación o la síntesis de la cadena alfa, en vez de estar codificada por 2 genes como la beta, está codificada por 4 genes. Y por eso van a haber 4 formas diferentes de la enfermedad, dependiendo de las selecciones de los genes. Si solamente de los 4 genes se selecciona un gen, tú vas a tener una enfermedad que produce un portador silencioso. El portador silencioso no tiene anemia, no tiene nada, simplemente tiene esa característica extraña de que tiene una selección de uno de los genes de la síntesis, ¿verdad?, de alfa-globina. Los otros 3 genes van a poder inducir suficiente formación de alfa-globina para que no haya anemia. Ahora, puede pasar que haya una combinación de 2 selecciones. Ya no es 1, ahora son 2. Y esto te va a producir algo que se llama rasgo de la alfa-talasemia o alfa-talasemia trait. Y esto lo que produce es, ya si es una anemia leve, usualmente el conteo de glóbulos rojos está normal, en algunos casos aumentado, de hecho no se sabe, no hay un consenso de por qué los glóbulos rojos están normales aumentados, a pesar de que la hemoglobina y el hematócrito disminuyen, algo que no tiene mucho sentido. ¿Por qué sube el conteo de glóbulos rojos? ¿Por qué es tan normal si la hemoglobina se fue para abajo? Nadie sabe por qué. Tienen un dato raro, nadie sabe por qué. Ok, falta un gen, no hay nada. Falta 2 genes, una anemia leve. Y si faltan 3, tenemos problemas, ¿verdad que sí? Si la combinación es de 3 elecciones de genes, se denomina la enfermedad HbH o hemoglobina H y produce una enfermedad anemolítica severa y grave. Va a haber un exceso de inclusiones de cadena beta que causa la destrucción de glóbulos rojos por los macrófagos. Al no haber alfa, solamente lo que vas a tener es un exceso de cadena beta. Bueno, no se está formando alfa, empieza a formar beta. Y ustedes se fijaron ahorita que yo les dije que hay un problemita. La hemoglobina A1, que es la principal, la A2 y la fetal, que son las 3 principales, todas tienen cadenas alfa. Beta solo tiene la A1. Entonces el hecho de que falte alfa es un problema muy grave. Porque no puede formar ninguna. No puede formar ni la A1, ni la A2, ni la fetal. No puedes. Y ese exceso de cadena beta crea inclusiones en los glóbulos rojos que van a llevar a la destrucción de los mismos por los macrófagos. Por eso se produce hemólisis. La combinación de 4 elecciones se llama enfermedad de hemoglobina de Bart. Básicamente no hay nada de cadena alfa, no hay nada, sino que va a tener 4, se llama la enfermedad de 4 cadenas gamma. Es incompatible con la vida. Nadie puede sobrevivir eso. No hay forma alguna. O sea, no tienes cómo formar hemoglobina. No hay cómo formarla. Porque no hay
cadenas alfa de forma absoluta. Y la beta-talasemia. La beta-talasemia es una disminución variable de las cadenas de globina. Aquí es más fácil porque solo son dos genes. O tienes la beta-talasemia menor o la beta-talasemia mayor. La beta-talasemia menor y la mayor ambos producen anemias microcíticas. Lo único que la menor es una enfermedad leve. Lo que falta es una falta parcial de la síntesis de cadenas beta. Usualmente eso lleva a un aumento correspondiente de la hemoglobina alfa 2. La hemoglobina A2, perdón, no alfa 2, hemoglobina A2. Recuerden que la hemoglobina A2 les dije ahorita que se forma por 2 alfa y 2 delta. Y para compensar tal vez que la hemoglobina A no va a estar completa, ella aumenta un poco y eso lo vas a poder ver en la electroforesis. De hecho, puede aparecer hemoglobina fetal también. ¿Para qué? Para compensar de que no hay tantas cadenas beta para fabricar la hemoglobina A1. Esto que ven aquí son dacriocitos, células en lágrimas. Esas células en lágrimas se pueden observar en la beta-talasemia menor, inclusive. Y básicamente los glóbulos rojos forman eso por el daño de la membrana de los glóbulos rojos debido a la eliminación del exceso de cadenas de globina por macrófagos esplénicos. Aquí podemos ver los dacriocitos. Y eso que ven aquí son los target cells, o células en diana, que también podemos ver en esta enfermedad. En el caso de la beta-talasemia mayor, también conocida como la anemia de Coley, da como resultado una anemia severa. Aquí va a ser totalmente diferente, no tienes cadenas betas, no hay nada de cadenas betas. Esto produce un gran problema porque al no haber cadenas betas no hay cómo formar la hemoglobina 1. Por lo tanto, tienen que la hemoglobina A2 y la hemoglobina fetal tienen que tomar el rol del problema. Por lo menos es algo bueno, ya que en la otra enfermedad, la talasemia alfa, no teníamos esta opción. Aquí por lo menos podemos formar la A2 y la fetal. Esto va a llevar a hemólisis. Los glóbulos rojos con inclusiones de cadena alfa se eliminan mediante macrófagos esplénicos. Esa destrucción va a llevar a la formación de bilirrubina no conjugada o indirecta en la sangre, que lleva indirecta. Recuérdense que eso forma parte del mismo metabolismo de la misma y que el hierro se elimina del grupo hemo para producir la bilirrubina no conjugada, que se une a la albúmina en la sangre, luego lleva al hígado y ahí la conjuga. Los glóbulos rojos son con inclusiones de cadena alfa, experimentan apoptosis en la médula ósea, llamado eritropoyesis ineficaz, y en el caso de la eritropoyesis extramedular, va a llevar a hepatosplenomegalia. Las radiografías de cráneo muestran una apariencia de cabello en punta causada por la aceleración de la misma. La red distribution width va a presentar una alteración debido a que hay una variación en el tamaño, algunas van a ser más pequeñas, otras van a ser más grandes. Va a haber un aumento en el conteo de los reticulocitos debido a que se están sacando células inmaduras, debido a la hemólisis, la vida media de los glóbulos rojos está disminuida. También vamos a tener los dacriocitos y vamos a tener glóbulos rojos todavía nucleados, es decir, totalmente inmaduros, y la presencia de cuerpos de Howell-Jowell, que son básicamente restos nucleares de células que fueron destruidas por macrófagos. Evidentemente, la electroforesis de hemoglobina va a enseñarte que no va a haber hemoglobina 1, sino que solamente vas a tener hemoglobina A2 o hemoglobina fetal, que no requieren de las cadenas betas para su estructura. Aquí podemos ver un cuerpo de Howell-Jowell. Y aquí podemos ver la estructura radiográfica producida por el exceso de eritropoyesis que puede aparecer en los cráneos de pacientes con talasemia beta mayor. Y por último, la anemia sideroblástica es una anemia extraña, puede ser hereditaria ligada al X, puede ser adquirida. Las anemias sideroblásticas, como le dije, básicamente afectan el metabolismo del hierro formando el grupo M de formas diferentes. Es una enfermedad bastante rara, no es algo común que ustedes vayan a encontrar. El alcoholismo, el déficit de vitamina B6, el envenenamiento por plomo y la deficiencia de cobre pueden estar asociadas a esta condición. Recuerden que la vitamina B6 es un cofactor
junto con la glicina, ¿verdad? En el primer paso para formar el ácido aminolebulínico, ¿verdad? Aminolebulínico, que recuerden que también se utiliza la ácido aminolebulínico sintasa, ¿okay? En esa reacción. Las vías mitocondriales en los precursores de eritrocitos se interrumpen, lo que llevan a la acumulación de hierro en las mitocondrias, ya que no van a llevar el metabolismo normal. O sea, al no poder tú formar el grupo M, no hay forma de que la tasa le pegue el hierro a nada. Por lo tanto, el hierro se queda totalmente acumulado y forma algo en alrededor de las mitocondrias que se llaman ring sideroblasts o anillos sideroblásticos. La síntesis de hemo está alterada, lo que lleva a una disminución de la producción del hemo, por lo tanto va a llevar a una disminución de la hemoglobina también. La anemia sideroblástica ligada al cromosoma X es una mutación en el gen ALAS2 que codifica la enzima ácido aminolebulínico sintasa, que es la primera enzima de la vía de la síntesis del hemo, que requiere también de vitamina B6. Aquí el problema no va a ser que hay déficit de vitamina B6. Aquí el problema es que la enzima ALA sintasa no está ahí. Y si no está ahí, olvídense del protoporfirígeno. Olvídense de eso. Y si no hay eso, no va a haber formación del grupo A. La isoniazida, que forma parte de los esquemas de tratamiento de tuberculosis, a veces está de forma única, puede interrumpir la conversión de vitamina B6 a su cofactor activo. Por tanto, los pacientes que estén dando tratamiento con isoniazida, recuérdate de darle algún tipo de suplemento de B6 para no llevarlo a una anemia sideroblástica adquirida. El consumo del alcohol básicamente altera el metabolismo de la B6. Por eso los pacientes alcohólicos pueden estar asociados a formar anemia sideroblástica, solamente quitar el alcohol. El envenenamiento por plomo, ya que el plomo puede inhibir algunas enzimas, no solamente va a inhibir la ácido aminolebulínico deshidratasa, sino que puede inhibir la enzima que le pega al hierro al grupo M, a la protoporfirina, perdón, que es la ferroquelatasa. Entre los síntomas vamos a tener no solamente los síntomas normales de la anemia, sino también alteraciones que pudieran afectar el sistema nervioso, como la falta de coordinación y disminución de los reflejos tendinosos profundos, y también marchas atáxicas alteradas, usualmente en este grupo de pacientes por toxicidad a nivel cerebral. Aquí podemos ver algunas de estas estructuras, aquí podemos ver algunos de los hallazgos de laboratorio. Ahí vieron uno que le pasé al rápido, que se llaman los cuerpos de Pappenheimer. No sé por qué se los voy a enseñar ahora de nuevo. Aquí el hierro y la ferritina, de hecho, van a estar elevadas. El problema no es ni en la absorción del hierro, ni en que los macrófagos suelten el hierro, ni en que se movilice el hierro en la transferrina. El problema básicamente está en que el hierro no puede ser utilizado. No puede ser utilizado ya sea porque la enzima ALA sintasa no está en los hereditarios, porque la B6 está disminuida por los alcohólicos o por medicamentos, o tal vez porque el plomo ha inhibido a la ALA deshidratasa o la ferroquelatasa. Has dañado alguna parte del proceso de la síntesis del grupo M. El problema no es con el hierro, sino con el grupo M. Si se vale decirlo, no dije mal. El problema no es con el hierro, el problema es con la protoporfirina. Ahora sí, ¿verdad que sí? En el extendido de sangre periférica vamos a tener glóbulos hipocrómicos, individuos de tamaño, van a aparecer los cuerpos de Pappenheimer, que tienen gránulos basofílicos normales en la célula, que son el mismo hierro, o sea, basofílicos se ven azul, como podemos ver aquí en la imagen. Estaba enseñando, esos son los cuerpos de Pappenheimer, eso es hierro literalmente acumulado ahí dentro de tus células rojas, y también los anillos sideroblásticos que son típicos del hierro acumulado alrededor de las mitocondrias. Bien chicos, eso es todo sobre las anemias microcísticas, son solo 4, aunque había mucho que decir, pero ya en las próximas clases estaremos viendo las anemias megaloblásticas y las hemolíticas. Así que nos estaremos viendo en otro video más del módulo de hemato. Bye, bye.